A partir de la inclusión de los pueblos indígenas en la Constitución, se ha desencadenado un enfrentamiento epistemológico, conceptual, cultural y social en torno a ellos, revelando el estado de indefinición teórica y conceptual en la que se encuentran vocablos como cultura, identidad, indígena o etnicidad, en tanto que los usos y costumbres atribuidos a dichas locuciones constituyen interpretaciones o representaciones otorgadas por propios y extraños, que más allá de enriquecer los aportes hechos hasta el momento, se vuelven objetos difusos de conocimientos. Ante este panorama, urge contar con una precisión conceptual que permita entender, comprender, desentrañar y reflexionar el conocimiento existente para proponer nuevas premisas que permitan una mayor coherencia entre las perspectivas teóricas y la realidad social, reconociendo una sociedad que pueda ser diferente e igual. La reforma al artículo segundo y cuarto de la Constitución mexicana reconoce a nuestro país como culturalmente diverso, basado en la coexistencia de múltiples pueblos indígenas que se distinguen por sus diferentes formas de pensar, actuar y comprender al mundo, donde se reconoce la composición pluricultural de la nación y el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas. Además, su autonomía para preservar su cultura, sus lenguas maternas, sus características culturales. En México, en un intento por solucionar el problema de los indígenas, con la sola inclusión de los conceptos usados para abordar el tema, multiculturalismo e identidad, es un reto para las instituciones, ya que implica comprobar que se pertenece a una determinada cultura o que se posee cierta identidad. Pero ¿cómo demostrar algo que no tenemos claro qué es? Términos como identidad, cultura, indígena y étnico son conceptos usados indiscriminadamente en el entorno multicultural en el que se desenvuelve México, llegando a existir confusión en su uso o aplicación. Trasladarlo al entorno jurídico o científico es un problema aún mayor. El reconocimiento es la confirmación de la promesa sobre las capacidades, hábitos, talentos y destrezas de su portador. Es el reconocimiento del otro como nuestro igual, el reconocimiento de lo que somos y lo que significamos genera dentro de nosotros un sentimiento de pertenencia y de identidad. El problema de la identidad cobra especial importancia a partir de los modelos económicos y sociales que determinan la cotidianeidad de las sociedades. En la época de la globalización, todas las culturas irrumpen en nuestros hogares a través de los medios de comunicación. Cada ser humano se enfrenta a costumbres, tradiciones y concepciones ajenas a la propia, lo que impacta en la toma de conciencia de nuestra identidad. La cultura muestra matices de ambigüedad conceptual, la complejidad del laberinto semántico que ha llevado el estado de indefinición a los términos. De manera cotidiana escuchamos hablar del término asumiendo un entendimiento al hacer uso de él. No obstante, cuando nos preguntan qué entendemos ante tal vocablo, la respuesta se vuelve complicada. La identidad se basa en el conocimiento, reconocimiento y apropiación de la memoria histórica, de un pasado común que es conocido y apropiado por todos. Tiene una presencia permanente en el imaginario individual y colectivo. Constituye una autopercepción de los autores con respecto a su ubicación en el espacio social. El individuo existe para sí y para los demás. Es la manera en que los miembros de un grupo se definen a sí mismos y también cómo son definidos por los otros, con quienes se interrelacionan. Se construye a través de las acciones que realizamos los seres humanos y a las cuales le damos una relación y un sentido. Según el contexto de interacción en el que se encuentre ubicado el individuo, puede hacerse referencia a identidades individuales y colectivas. La construcción de la identidad colectiva se vincula con la definición de lo propio y lo ajeno, y remite a una subjetividad en la que se encuentran presentes sistemas de valores o visiones del mundo. Ante este fenómeno debemos recordar que ese es gracias al grupo al cual se pertenece. Este es el sentido de la vida, tanto en el ser como en el quehacer. La identidad se determina a partir de grupos, razas, idiomas, religión, ideología y creencias de valores compartidos. Somos quienes somos a través de la interacción social, de la lucha y el reconocimiento de nuestra existencia por parte de otros. Se puede considerar punto de partida que la cultura no existe en un vacío histórico. La cultura forma parte de la realidad social y constituye un elemento vital de la sociedad. Es la totalidad de formas de pensar y reaccionar y los modos que los individuos han adquirido por vía de imitación. No es estática, es una realidad en permanente transformación, el resultado de interrelaciones individuales y colectivas simples y complejas. Es encontrar el verdadero sentido de la cohesión social. México se encuentra como un país fragmentado, se parte de un breve encuentro histórico sobre la situación de los indígenas y que deja entrever que es un problema acumulado a lo largo de la historia, que proviene desde la época colonial.
El indígena pasó de ser propietario a ser inquilino. Con procesos incompletos, apresurados y forzosos se reconfiguró la historia de México, procesos con un convencimiento negado que llevó a la segregación. A través de la educación se transmite la cultura de un pueblo, pero también a través de la educación se rehace. Cultura y educación son consustanciales. Para dar paso a nuevos conocimientos respecto de los pueblos indígenas, es imprescindible el estudio de lo étnico. Si se busca estudiar la realidad social actual, es necesario dejar ver a las minorías culturales como grupos estáticos, como parte del pasado y excluidos de la dinámica social actual. En tanto que los límites trascienden con la historia, se parte de conceptualizar al grupo étnico como una comunidad que se autoperpetúa biológicamente. Además, comparte valores culturales fundamentales realizados con unidad manifiesta en formas culturales. Integra un cuerpo de comunicación e interacción y cuenta con miembros que se identifican a sí mismos y son identificados por otros. Es fundamental la participación de las minorías dentro de la dinámica social. Así también se vuelve imprescindible dejar atrás la visión de los pueblos lejanos y estáticos. No importa si una existencia le precede a otra, pues se da por sentado que así como la sociedad evoluciona, los grupos que la componen también. Para lograr una transición de lo indígena a lo étnico, es necesario considerar a los grupos minoritarios como parte de una realidad social mayor en la que están insertos y derivado de ello la identidad y la cultura como implicaciones naturales y definitivas de la interacción y morfología de su conformación. La unidad de todo el pueblo sobre la base del reconocimiento de las diferencias, pero la igualdad que nos otorgan la ley, el territorio y la identidad social y nacional. La necesidad cobrará forma a partir del conocimiento y reconocimiento de la identidad indígena como una representación específica de la identidad colectiva y de la identidad nacional que alude concretamente a la pertenencia de un grupo étnico. Todo pueblo tiene derecho a existir, al respeto de su identidad y cultura, y deben considerarse sus opiniones en la elaboración de las políticas públicas en materia de cultura.